bienvenidos a una nueva lección. Hoy trabajaremos una baguette de tradición y con ella seguiremos profundizando en el mundo de las masas madre con levadura. También trabajaremos el terminado de pieza, el cortado y la cocción en horno. Vamos a por la baguette. Como dice Hamelman en su libro, los panes sencillos suelen ser los más difíciles de elaborar. Y es que aunque relacionemos la baguette con un pan malo, barato que encontramos por cualquier lado, realmente es la auténtica joya de la panadería francesa. De corteza imponente, miga húmeda y un sabor espectacular. Empezaremos con el polish, la masa madre para nuestra baguette. El polish es una masa madre con levadura, parecida a la viga, pero en versión líquida, al 100% de hidratación. La haremos a partir de 400 gramos de harina panificable, 2 gramos de levadura y 400 gramos de agua, que mezclaremos con la ayuda de una cuchara para ni mancharnos hasta conseguir una papilla más o menos homogénea. Este polish lo reservaremos durante unas 12 horas hasta ser utilizado, pero es verdad que podríamos alargar este tiempo de fermentación reduciendo un poquito la levadura. En nuestro caso ya tenemos otro polish preparado que ha pasado ya su periodo de fermentación. Aquí lo tenemos. Y como podéis observar en la marca en azul, ya ha triplicado su volumen. Es la señal que nos indica que ya esté preparado para usarse. Si en cambio viéramos que la masa empezó a descender, ya nos estamos pasando de fermentación. Vamos pues a por la baguette. Presentaremos primero los ingredientes. Tenemos 600 gramos de harina de fuerza, 200 gramos de T80, 8 gramos de levadura, 16 de malta, 28 de sal, 400 gramos de agua y el polish anterior. Vamos a hacer un amasado con autólisis y amasado francés. Así que mezclamos harinas, el polish y el agua, sin la levadura, ni la sal, ni la malta. Como veis, he apostado por introducir una parte de harina T80 a la fórmula de la baguette. La harina T80 es una harina molturada a la piedra, no en cilindros, y con una extracción superior a cualquier harina blanca. De este modo conseguimos un gusto más rústico y auténtico a nuestro pan. Es muy importante que prestéis atención a la temperatura de la masa. Si podéis haceros con un termómetro y aseguraros de que la temperatura oscila entre los 24 y 26 grados centígrados, sería ideal. Si no, al menos, tener en cuenta de utilizar agua fría en verano y agua tibia en invierno. Este control regular de la temperatura es importantísimo para el producto final. Una vez no nos queda harina en el bol, podemos dar por finalizada la fase de mezclado y empezaremos con la autólisis de 30 minutos. Así que a esperar. Vaya, me pilláis amasando. Justo antes acabo de añadir la levadura, sal y malta al amasado justo después de la autólisis. Empecé con el amasado francés y, como veis por la textura de la masa, ya estamos terminándolo. Lo vemos porque el gluten ya está prácticamente formado. Aquí lo tenéis. Gluten, gluten, gluten. Siempre hablando de gluten. Pero ¿qué narices es el gluten? A nivel técnico, el gluten está formado por las proteínas insolubles de la harina, la glutenina y gliadina. Esta malla proteica es la encargada de retener los gases durante la fermentación, haciendo que el pan aumente así de volumen.
es fundamental siempre conocer la calidad y la cantidad del gluten de la harina que utilicemos. En el caso de las baguettes, como en otras elaboraciones, el gluten no solo se desarrolla durante el amasado, sino también durante la fermentación, y lo haremos mediante una serie de pliegues consecutivos. En este caso, como la fermentación será de 2 horas, os recomiendo hacer 3 pliegues cada 30 minutos, a la media hora, a la hora y a la hora y media, y poder, después de 2 horas, empezar con la división y el formado de las piezas. Así pues, tapamos y a esperar. Se cumplieron ya los primeros 30 minutos de reposo, así que vamos a efectuar el primer pliegue. Para hacerlo, tenemos que plegar sobre sí mismas las 4 partes de la masa. Primero en un sentido y luego en el opuesto. Al finalizar, giraremos la masa dejando la superficie más lisa encima. Enharinamos ligeramente, reservando la masa 30 minutos más. Recordar que aún nos quedarán 2 pliegues por cumplir, así que nada, a esperar. Hemos estado fermentando la masa durante 2 horas, haciendo pliegues cada media hora. Ahora estoy terminando de dividir la masa en porciones de unos 300 gramos. Posteriormente empezaré a bolearlas. Recordad que en este tipo de elaboraciones es muy importante, al bolear, no desgasificar en exceso la masa. Y es que esto nos perjudicaría bastante el resultado del producto final. También os aconsejo terminar el boleado, en lugar de la clásica redondita bola que siempre hacemos, una forma un poquito más ovalada, como esta. Esto nos facilitará mucho el formado. Dejaremos reposar las piezas boleadas durante aproximadamente una media hora. Así perderá nervio y tensión la masa y podremos formarlas perfectamente. Yo me quedo aquí trabajando y nos vemos en media hora. Pasaron los primeros 30 minutos de reposo y nuestras piezas de baguette ya perdieron la tensión inicial. Así que vamos a disponernos a formarlas. Existen 2 métodos principales para formar baguettes. El llamado método francés, el más ortodoxo, y el método más común. Os voy a enseñar los dos, así vosotros podéis escoger el que más os convenga. Primero tenemos que aplanar ligeramente la pieza, formando un rectángulo aproximado. Ahora vamos a plegar la parte superior de la masa, girándola, y la parte inferior, como si cerráramos un sobre. Una vez tenemos ya este primer paso, nos disponemos al momento clave, que es el del plegado y cerrado de la llave. Dispondremos la mano en esta posición con el pulgar en el centro de la pieza. Lo cubriremos con el primer pedazo de masa y empezaremos con la palma de la otra mano a cerrar la pieza, con cuidado de no desgasificar en exceso la masa. Así está. Tenemos nuestra primera baguette formada. Ahora, como tenemos el cilindro ya formado, pero no en la longitud que pretendemos, la vamos a estirar, centrando las 2 manos una encima de la otra y haciendo rodar la pieza sin miedo, no se nos pegará en el tablero. Le iremos abriendo las manos hasta conseguir la longitud deseada. Finalmente, apretaremos con los finales de las manos para conseguir una punta bien rústica a nuestra baguette. Aquí tenemos una. Vamos con el otro método, el método más común. Empezaremos de la misma manera, aplanando la barra, formando un rectángulo aproximado. En este caso el objetivo es también tensionar la masa, pero plegándola en un solo sentido, como si formáramos un cilindro. Dispondremos los 2 dedos pulgares de este modo, iremos
rotando la masa para que se vaya plegando. Finalmente cerraremos bien la llave, la parte inferior, el pliegue, y como hemos hecho antes, giraremos la pieza sobre sí misma para ganar en longitud. Como veis, los dos métodos sirven, conseguiremos un resultado muy parecido, pero en mi opinión, el más clásico nos da un poquito más de control sobre la presión que ejercemos en la masa, sobre el desgasificado. Así pues, pasamos a fermentar las barras. Para ello, os aconsejo tener una tela de lino o incluso el clásico trapo de cocina bien enharinado sobre cualquier superficie más o menos rígida. En él dispondremos las dos barras con la llave, con el pliegue, hacia la parte de arriba. De este modo, la parte superior de la barra, donde haremos el corte y será la parte más vistosa una vez cocida, nos quedará por ahora, durante la fermentación, protegida en la tela. Haremos un pliegue con la propia tela para evitar de que las barras se peguen, nunca apretándolas demasiado porque crecerán durante la fermentación, y las dejaremos reposar durante una hora aproximadamente hasta que aumenten más o menos un 50-60% su volumen, cuando sea el momento ideal para empezar la cocción. Así que yo me quedo aquí formando. Nos vemos en una horita. Las barras ya fermentaron durante una hora y, como veis, están en el punto óptimo de fermentación. ¿Cómo sabemos de este punto? Por distintas señales. La primera, visual, y es que aumentaron el volumen entre un 60 y un 70%. La segunda, por tacto, y es que cuando apretamos ligeramente las barras, la masa, después de hundirse, vuelve a su punto original. Significa que la estructura de la pieza aún es firme. Así pues, vamos a por la cocción. Primero de todo, es muy importante haber precalentado el horno a máxima potencia, unos 250 grados. También hemos dejado en el interior la bandeja con las piedras volcánicas para crear vapor y también otra bandeja metálica en la cual descargaremos las barras directamente, consiguiendo una temperatura de entrada máxima y un perfecto desarrollo de la masa. Vamos a descargar las masas en esta pala. Os propongo esta solución por si en casa no podéis disponer de una clásica pala de madera para descargar las piezas directamente en el horno. Ya veis que con una rejilla y un papel de horno tenemos una solución perfecta para descargar nuestras baguettes en el horno. Así pues, nos disponemos a poner las baguettes encima del papel de horno. Con mucha delicadeza y sin romperlas, las ponéis sobre el papel recordando que las tenemos que girar para que la parte lisa quede en la superficie de la barra, que es donde cortaremos. En cambio, el pliegue en la parte inferior. Si las baguettes estuvieran demasiado hinchadas, notaríais que al cogerlas y lógicamente al empezar a cortarlas, se nos desgasifican, se aplanan. Y de ahí tendremos unas preciosas pizzas, pero de baguette ni hablar. Aquí tenemos la tercera. También es muy importante separar bien las piezas entre sí para conseguir una cocción uniforme. Pues bien, vamos al corte. Pensaréis que es un simple paso decorativo, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Y es que el corte es un punto crucial. Pensar que tenemos que dibujar la salida de emergencia de los gases que se crean a velocidad increíble durante los primeros minutos de cocción. Si no lo hacemos correctamente, la masa y el pan no desarrollarán del modo que queremos. Así que, para un buen corte necesitamos una cuchilla. Ya puede ser un buen cuchillo afilado o las clásicas de panadero. Las rectas, para cortes en formas distintas o rectos, y la curvada. Si queréis convertiros en unos pro, en unos jedis de las buenas baguettes tradicionales, os recomiendo la curva, pues conseguiremos cortes mucho más trabajados. Para un correcto corte tenéis que imaginaros dibujar mentalmente dos líneas paralelas a lo largo de la barra. Entre estas dos líneas irán los distintos cortes, solapándose siempre el siguiente a una tercera parte del anterior. De este modo. Otra cosa muy importante es la fuerza e inclinación de la cuchilla durante el corte. Y es que nuestro objetivo no es degollar la masa, sino cortarla suavemente. Como os digo, la inclinación tendrá que ser de unos 45 grados, a este modo. En esta última os propongo otro tipo de corte, uno longitudinal a toda la barra. También siempre respetando la inclinación de la cuchilla.
Así pues, una vez cortadas, rápidamente a por la cocción. Abriremos el horno, descargaremos con cuidado las barras sobre la bandeja y rápidamente crearemos vapor. Ahí está. Perfecto. Os recomiendo una cocción decreciente. Significa que estaremos durante 5 minutos a 250 grados. Para bajar después la cocción el resto del tiempo, unos 20 minutos aproximadamente, a unos 230 grados y así tener una cocción mucho más regular. Por cierto, recordad, a media cocción retirar la bandeja del vapor y así procurar un ambiente seco al pan. Y nada, a esperar, que ya queda muy poco para ver nuestras super baguettes de tradición. Ya pasaron los 25 minutos de cocción. Durante este tiempo se sucedieron una serie de etapas. La primera fue el aumento exponencial de la fermentación. Y es que, al empezar a aumentar la temperatura interior de la masa, las levaduras empezaron a trabajar cada vez más rápido, hasta llegar a los 55 grados, donde murieron, dando por finalizada la fermentación. La segunda etapa fue la gelatinización de la miga, cuando el almidón fijó el agua presente en la masa, formando la estructura final de la miga. Al mismo tiempo, empezó la corteza a caramelizarse, debido a los azúcares libres formados durante la fermentación. Es por ello que observaréis que en panes de larga fermentación, la corteza tiene mucho más color, es más rojiza que no en panes rápidos, con mucha levadura. Por cierto, basta ya de echarla que se nos va a quemar el pan. Ahí lo tenemos. Aquí están nuestras baguettes. Recordad siempre poner el pan en una superficie porosa o en una rejilla metálica. ¿Os gustan las baguettes? Yo creo que sí, están bastante bien. Hay pequeños detalles, como es la greña. Podríamos haber conseguido una greña más pronunciada si hubiéramos puesto las baguettes un poquito más jóvenes, o sea, cortas de fermentación en el horno. Pero nada, vamos a abrirlas. Mojamos ligeramente el cuchillo para no dañar la miga caliente al abrirla. Ya solo con el ruido podemos apreciar el crujir de la corteza, que como buscamos es bien fina y apetecible. Y mirad qué miga más chula y cremosa. El aroma, al estar la pieza tan caliente, aún no es apreciable, pero cuando se enfríe veréis que gracias a la masa madre es espectacular. Como veis también, otra característica fundamental de esta pieza es el color cremoso de esta miga, debido al corto amasado y a la larga fermentación con pliegues. Así que nada, menos hablar y a disfrutar de vuestra baguette.